Vamos a seguir con Eduardo Mario Fabier Dubois. Eduardo es abogado y doctor en Derecho Comercial, por ambos títulos por la UBA. Hizo estudios de posgrado sobre Derecho Empresarial y Derecho Comunitario Europeo en la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor visitante de 14 universidades extranjeras. Ha sido juez por 18 años en la justicia comercial. Todos recordamos, incluso era uno de los jueces que se publicaban muchísimos fallos allá cuando se dictó la ley 24.522 y son recordados aún hoy los fallos que Eduardo dictaba. Luego se dedicó a la actividad profesional, al asesoramiento de empresas familiares, consultoría profesionales y a la litigación ante tribunales. En lo académico es profesor titular de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho y profesor titular de Derecho Crediticio, Bursátil e Insolvencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ha publicado numerosos libros, ha sido también director de libros. Es fundador del Instituto Autónomo de Derecho Contable, una ONG orientada hacia las investigaciones interdisciplinarias y las mejores prácticas conjuntas entre contadores y abogados. También es fundador y presidente de la Fundación Justicia y Mercado y del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, otra ONG dedicada a difundir los valores y fortalecer a las empresas familiares desde el punto de vista de Latinoamérica. También destacamos la permanente idea de colaboración que ha tenido para con nosotros y para con estas jornadas. Eduardo también es muy activo, digamos, tiene otros intereses además de los académicos. Nosotros siempre los escuchamos a través de su programa, actualmente en el Tercer Ojo, en Radio AM 1220, donde él difunde una serie de temas relacionados con la actualidad y fuera de lo jurídico, y que son una especie de cable a tierra también para todos nosotros en cuanto a la actualidad y a las noticias. Así que, Eduardo, para nosotros es realmente un honor contar con tu presencia. El tema va a ser modernidad y posmodernidad, los debates actuales que existen en el derecho comercial, y te escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Es un placer, un privilegio, un honor estar en esta jornada. Quiero felicitar a la Universidad de Córdoba, a FESPRESA y a la Academia, porque siempre han mantenido ese fuego extraordinario y esas ganas de conocer, esa sed de conocimiento, de investigar y de progresar. Y además tiene una gran ventaja, que son un semillero de gente joven, semillero de gente que sigue, que sacan de las cátedras de todos lados. Eso es notable y para los porteños realmente es motivo de sana envidia y admiración. Y agradezco la invitación. Bueno, el tema, qué raro, ¿no? ¿Qué hace este tema acá en unas jornadas interdisciplinarias concursales del Centro de la República, además de que son amigos míos los que lo organizan? Bueno, es un tema, por supuesto, multifacético, que atiende a contestar una pregunta. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Qué forman nuestras ideas? Y los debates académicos, ¿por qué se piensa lo que se piensa en los debates académicos? ¿Cómo se forman las distintas ideas? Y sobre todo, ¿qué hay detrás de cada idea? Cuando yo digo quiero esta ley, quiero esta norma, quiero esta solución o quiero esta otra, ¿en qué universo me estoy colocando? Y esto entonces se vincula al tema de la cultura. Lo que yo quiero en estos breves 20 minutos que tenemos, vincular el derecho con la cultura. Quizás sea algo parecido a ese análisis cultural del derecho que hace Paul Kant, cuando dice, bueno, el derecho refleja la cultura. ¿Y qué cultura refleja el derecho? ¿Qué cultura refleja nuestras cabezas? Y acá entonces les pido que historiemos y veamos la realidad. En Occidente podemos pensar que hay tres grandes movimientos culturales, culturales en el sentido de formas de ver al mundo y formas de actuar. La primera es la cultura de la antigüedad, es la cultura de los mitos, del esoterismo, de las religiones, de la divinidad, la cultura que, bueno, prevaleció en la antigüedad y históricamente
podemos decir que llegó hasta el Renacimiento. Fundamental acá, ¿qué es lo que organiza el Estado, el poder y todo? Y Dios, la divinidad que se crea, múltiple, única, occidental, oriental. La idea de Dios es la que domina todo. Este es el pensamiento de la antigüedad, que es un pensamiento que subsiste. Luego podemos decir que llegamos a la época de la modernidad. La modernidad empieza en el Renacimiento, pero bueno, se desarrolla mucho después, se sigue desarrollando. Quizá la modernidad tiene su eje principal a fin del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Acá desaparece la idea de Dios. Acá lo que aparece como centro de todo es la razón. La razón, el progreso. El hombre, un arquetipo de hombre, un ser humano que con razón va a lograr el progreso. Va a tener que vencer todas esas fuerzas ocultas de la tradición y a través del razonamiento, de su intelecto, de su experimentación, de las leyes, de los grandes descubrimientos que hace en todas las áreas de la ciencia, va a lograr el progreso de la humanidad. Esta es una etapa en la cual se construye el derecho actual. Se aparecen los estados modernos, aparecen las leyes, aparecen los códigos, aparecen los principios, aparecen las normas, se desarrollan el derecho constitucional, el derecho privado. Si bien el origen es romano, el Estado de Derecho moderno aparece en esta época y yo diría que es lo principal de esta época. Entonces es un momento de la ciencia, del futuro del trabajo. En la antigüedad, si le preguntamos a alguien de la antigüedad en un viaje en el tiempo, diríamos, ¿y cuál es lo fundamental en la vida? Salvar tu alma. Y vamos a la modernidad y le preguntamos, Señor, ¿qué es lo más importante en la vida? Cumplir tu deber. ¿Y cuál es tu deber? Trabajar para un futuro mejor. ¿Según qué máximas? Según las máximas de la razón. Esto que lo vemos a vuelo de pájaro, entra en crisis profunda a partir de los acontecimientos terribles del siglo XX, a partir de la Primera Guerra Mundial, que fue espantosa, de la Segunda Guerra, que fue aún peor, de las bombas atómicas, del Holocausto, de los regímenes soviéticos esclavizantes. Entonces, de alguna manera se llega a lo que se considera un desencanto de la modernidad. Ya esta razón que nos iba a llegar al progreso y a dar la felicidad a la humanidad, fracasó. Cada vez la gente está peor. Las promesas de felicidad de la modernidad, los metarrelatos, dicen algunos, estas grandes cosas por las cuales vivimos, el mismo cristianismo que llega hasta ese momento, que subsiste, el mensaje del comunismo, el mensaje del iluminismo, de la razón, el mismo mensaje del capitalismo, del progreso, sucumben. Entonces se van armando en la sociedad una crítica a la modernidad. Esta crítica a la modernidad, Roitó, un escritor francés, que acuñó el término, Lyotard, en su libro del año 69, La condición posmoderna, Informe del Saber. Es un libro de crítica científica que dice que en realidad la base de todo esto es, hay un gran malestar, y se descubre que en la realidad no hay una verdad absoluta. No hay un ser humano absoluto perfecto como modelo. No hay una única verdad. La verdad está contaminada por el observador. La verdad depende del contexto y de quien la mira. El ojo no se ve a sí mismo. El ojo no se ve a sí mismo. Entonces, si la verdad es relativa, todos estos principios de la modernidad los vamos a tomar según el caso. Entonces nace este movimiento de crítica, que es un movimiento con características muy distintas, un movimiento muy individualista. Si yo le preguntara a un señor de la posmodernidad, ¿para qué vivís? Él diría, para hacer la mía. Vive la tuya. Es la individualidad plena. Si la religión manejó la antigüedad, la razón, la modernidad, la posmodernidad la maneja el sentimiento. El sentimiento, hace lo que quieras
como quieras, mientras no hagas daño a otro. Esto podría ser, de alguna manera, una cuestión. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, comparando nuestra TAS, única verdad en modernidad, verdades relativas. La razón, la emoción. Fe en el progreso en la modernidad, escepticismo en la posmodernidad. El principio del deber, el principio del placer. Moral universal, moral personal. Religión universal, New Age, religión personal. Creo lo que yo creo. Utopías en la modernidad, un mundo feliz. Distopías en la posmodernidad, Black Mirror. Solidaridad en la modernidad, individualismo en la posmodernidad. La palabra escrita, la imagen. Lo analógico, lo digital. Lo permanente, el cambio. Bueno, y así muchas cosas que no los quiero entretener, pero digamos que entonces tenemos como tres formas de ver al mundo: la antigüedad, la modernidad y la posmodernidad. Y estas formas de ver al mundo coexisten. Y coexisten las distintas generaciones. Porque nosotros tenemos 5 generaciones hoy vivas. La teoría de las generaciones dice que cada 20 años, 15, 25, la visión de la gente cambia. ¿Por qué? Porque cambian los fenómenos externos. Si cae el muro de Berlín, si hay una guerra, si viene la democracia, si pasa esto, si pasa lo otro, es como que hay cambios. Si hay un cambio tecnológico, es como que hay cambio. Entonces tenemos conviviendo la generación silente, la generación de los anteriores al 45, los baby boomers del 45 al 65, donde yo estaría, honestamente. Luego tenemos la generación X, la rara, la del consumo, del 65, no sé, al 85. Y luego ya tenemos la generación Y, que son los millennials, hasta el 2000. Y luego tenemos la Z, 2000 en adelante. Y ahora incluso apareció una nueva, que lo dijimos por radio, los niños de la generación alfa, estos chicos que nacieron en 2010 en adelante, que piensan digital. Bueno, ¿esto qué significa? Cada generación tiene su propio modelo cultural. Entonces, antes decía Truffaut, muy enojado, que los chicos hablan mal, que esto, que el otro. Bueno, vienen con estos modelos culturales. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que coexistir y buscar lo mejor de cada modelo. Paralelo a esto, y ya voy a lo que nos interesa, pero quiero dar el contexto, tenemos lo económico. La economía cambió. La economía de la modernidad era una, la economía de la posmodernidad era otra. La economía de la modernidad coincide de alguna manera con el capitalismo industrial. Grandes fábricas, trabajadores, sindicatos. Coincide con el estado de bienestar. Un estado de bienestar que había creado Bismarck en Alemania, un estado de bienestar por supuesto autoritario en esa época, pero un estado de bienestar que Keynes lo recreó después de la depresión del año 30, y un estado de bienestar que después de la Segunda Guerra Mundial fue el que sostuvo a Europa para evitar la invasión comunista, la invasión de las ideas comunistas. Este estado de bienestar que Argentina vivió, hoy somos un estado de bienestar quebrado, pero somos un estado de bienestar donde hay derecho a salud, educación, jubilación, servicio, vacaciones, sindicato, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, quebrado. Este es el modelo de la modernidad. El modelo de la posmodernidad es distinto. Después que cae el muro de Berlín, ya empieza el neoliberalismo, como se llama, el capitalismo financiero, el capital financiero internacional, las multinacionales, la globalización económica. Bueno, crean otro panorama totalmente distinto. Entonces, ¿qué podemos determinar acá como personajes de uno y otro modelo? En la modernidad el personaje es el Estado. Y se cuidan mucho las arcas públicas, le diríamos a Lidia, y se cuida mucho el trabajador. El trabajador es el... Y están todas las constituciones, digamos, el constitucionalismo social. Esta es la modernidad. Y en la posmodernidad, ¿cuál es el eje? El mercado. Y el trabajador, no, el trabajador molesta. Nosotros tenemos emprendedores y tenemos consumidores. Quizás el ciudadano de la modernidad es el consumidor de la posmodernidad. Para ver un poco estos marcos. Y bueno,
Y llegamos al derecho. Y vamos a ver que el derecho moderno, que las definiciones de derecho moderno que nos daba Max Weber, hoy cambiaron. Y hay un derecho que podemos decir un derecho de la posmodernidad. Ojo, nada está construido, nada es definitivo. No nos olvidemos que la posmodernidad va para distintos lados, hay posmodernos que van para un lado, para el otro, pero la crítica a la modernidad lleva a esto, y voy a esto, fíjense. Derecho de la modernidad. Reglas generales y uniformes. Derecho a la posmodernidad. No, señor. Soluciones del caso. En la modernidad hay un nombre ideal que es para el que se legisla con soluciones generales. En la posmodernidad hay pluralidad de intereses, de grupos, de etnias, de géneros, de situaciones a las que hay que legislar en particular. Se aplican procedimientos lógicos jurídicos en la modernidad. Hay una norma general, una norma particular, la aplico al caso. Y la posmodernidad, y esto es lo que le molesta a Yuyenbas, no aplica esto. La posmodernidad por ahí te dice, mira, a este vulnerable en la quiebra, pagale. No tiene privilegio, profesor, no importa, pagale porque hay un tratado. Ah, esto no tiene base legal. Bueno, el Código Civil dice algo. El diálogo de fuentes dice algo. La constitucionalización del derecho privado dicen algo. Esto es derecho de la posmodernidad. Y fíjense el Código Civil. ¿Cuántos tipos de matrimonio hay? Uno en el de Vélez. Papá trabaja, mamá se queda en casa, sociedad ganancial, los chicos crecen en casa y se van cuando se casan, bla, 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 bla. Generalmente van a ser blancos, cultos y con dinero. ¿Y en la posmodernidad? Y en la posmodernidad tenemos todo tipo de familia. La ensamblada, la monoparental, cuando hay uno solo, la familia homosexual, todos los tipos de familia que queramos. Entonces, hay un derecho a la carta. En la posmodernidad, el derecho a la posmodernidad es un derecho a la carta. Y las características son, reemplaza al Estado por el mercado. No legisla más el Estado, no interesa tanto. Legisla más el mercado. ¿Y cómo legisla el mercado? Que a través de la composición privada, privatizaciones, de regulaciones. Da voluntad a lo individual, negociación, mediación, arbitraje, compliance, código de gobierno corporativo, voluntad procreacional, soy padre porque quiero, no necesito nada más que quererlo. No necesito nada más que quererlo y soy. Lo técnico lo manejo por otro lado. Legitima el consumo, el consumidor es el gran sujeto del derecho posmoderno. También se preocupa mucho por el derecho a la conectividad, etcétera, etcétera. Abandona, ya dijimos, las soluciones universales y va a la carta, abandona el modelo único de personas, matrimonio igualitario, LGTB, etc. Y ahí nos viene la política de género en las resoluciones GJ. Y reconoce nuevos sujetos objetos. Fíjense, los animales. Antes, modernidad cosa. Ahora, persona no humana. Y hay cosas que nacen de lo tecnológico, los cyborg, el derecho a los robots. La Unión Europea ha sacado una recomendación sobre la imputación de los robots. La inteligencia artificial, los transhumanos, te ponen un brazo, te ponen una pierna, te ponen un chip, te activan el cerebro, vas siendo mitad humano, mitad máquina. Bueno, estos son temas que tenemos acá. Ya hemos dicho que el Código Civil argentino, por lo menos según opiniones de Hayton de Nolasco, que es una de las autoras de Medina, de Graciela Medina, también incorpora la posmodernidad a lo jurídico, y llegamos a nuestros debates de derecho comercial, con este contexto. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuáles son los debates principales que hoy tenemos? Tenemos de todo, porque como todo el mundo está en su casa mirando el chat, hay unos debates extraordinarios y estamos en 1000 lugares al mismo tiempo y pertenecemos a 1000 chats al mismo tiempo. Pero fíjense algunos debates. Por ejemplo, ¿hay que regular o no la insolvencia del consumidor por separado? ¿O nos quedamos simplemente con los pequeños concursos y metemos al consumidor con las pymes y sin soluciones específicas? Es un debate. Porque además, si lo regulamos la insolvencia del consumidor por separado, por ahí la regulamos administrativa, no necesariamente judicial. Y acá pareciera que si nos vamos para el consumidor, estamos siendo posmodernos. Y si nos quedamos en la ley de concursos con los pequeños concursos, estamos simplemente poniendo algún tope cuantitativo a la regulación general.
Los acreedores vulnerables, ya lo dije, es un gran debate, la gente se pone muy mal porque no hay, la norma dice una cosa y yo digo otra. Bueno, mire que hay una norma, pero... La intervención pública en la administración de una sociedad concursada, el caso Vicentín, que nos enloqueció y nos apasionó durante muchísimo tiempo. Ahora parece que quedó aplacado. Pero ¿hasta dónde el Estado puede intervenir directamente, el gobierno, o a través de la IGJ, como juegan en los poderes del juez del concurso? La regulación de la sociedad por acciones simplificadas, gran discusión, normas de la IGJ limitativas, proyecto de ley que la somete a grandes controles. La misma existencia de la Inspección General de Justicia o la de la Autoridad de Contralor Societario, que en el proyecto 2019 se suprimía. Sus facultades de policía, de reglamentación, acaba de salir la RG 33, disponiendo la inscripción de fideicomisos. Bueno, esto trae mucha cosa. Las políticas de género en directorios y comisiones directivas, que están en los chats últimamente, a partir de la regulación 34.000. Visto desde la modernidad es una cosa, visto desde la modernidad es otra. Las mismas soluciones para la emergencia, suspendemos todo como está el proyecto. Nos quedamos con los mecanismos civiles, caso fortuito, fuerza mayor, suspensión, bla, 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 negociación. ¿Creamos mecanismos especiales concursales o vamos a una solución del mercado como la de Daniel Vítolo ya nombrada, que se securiticen las deudas? Y se haga un mercado de securitización de deudas. La informática, más o menos informática, despapelización, que está en tribunales, vino por la pandemia, pero hay que ver si va a quedar, no se va a quedar, qué pasa. Y también, claro, estos debates que hoy mismo escuchamos sobre los acreedores laborales, grandes perdedores de la globalización, y sobre los créditos fiscales, otros perdedores de la globalización. Bueno, ¿qué se hace con esto? ¿Cómo se articula? ¿Cómo se...? Y atrás de esto, hoy creo que tengo 2 o 3 minutos más, estimado Eduardo se fue, así que quedé libre para hablar todo el tiempo. Atrás de esto está el objetivo, bien común o arréglese quien pueda. Y si es bien común por políticas públicas o bien común por la mano invisible del mercado. Esto es lo que está un poco atrás de estas cosas. Y claro, esto tampoco tiene una respuesta unívoca que depende de cada sociedad, cada situación, cada estructura, cada cabeza, etcétera, etcétera. Pero si vamos, por ejemplo, a estas soluciones, y yo vemos que nuestra opinión, nuestra postura, la postura de una norma, de un fallo, se vincula al poder del Estado, al control del Estado, se vincula a criterios publicistas en materia de sociedades, se vincula a aplicar soluciones universales, estoy en el derecho a la modernidad. En cambio, si estoy por soluciones privatistas, de autocomposición, de intereses privados, si estoy en aplicar principios superiores y no aplicar la norma específica, estoy en soluciones de la posmodernidad. Y lo más interesante de todo, que no es unívoco. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor en una posición puedo estar con un pensamiento moderno y en otra posición puedo estar con un pensamiento posmoderno, porque también hay mucha mezcla. Uno dice posmodernidad, bueno, privatizaciones, neoliberalismo, pero al mismo tiempo protección de minorías, protección de género. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Son buenos, son malos? ¿No les importa a nadie? ¿Sí les importa? Bueno, presenta sus contradicciones también dentro de la propia posmodernidad. Pero lo que voy con esto y quiero terminar es lo siguiente. Primero, seamos conscientes de lo más importante. Hay 3 culturas que hoy coexisten. Hay 5 generaciones que cada una tiene su propio pensamiento y nuestro desafío humano es convivir. Y nuestro desafío principal es encontrar en cada una de las posiciones los valores en juego. La modernidad tiene sus valores, la posmodernidad también. También tiene sus antivalores, modernidad, y sus antivalores, la posmodernidad. Tenemos que tratar de articular el juego, y lo que yo planteo en esta columna, que por suerte salió publicada en La Ley ayer, se vincula justamente a esto. Cuando discutimos sobre un árbol, si es bueno o es malo, veamos siempre el bosque que está detrás del árbol.
Nada más y muchas gracias, Eduardo Chiavazza y el Jornada. Muchas gracias, Eduardo. Acá estábamos, nada más que te agradecemos mucho la participación. Nos habían silenciado, pero acá estamos. Muchísimas gracias, Eduardo, por la exposición. Un gran placer, un gran placer. La verdad que para nosotros es un honor que hayas intervenido en estas jornadas.